Edwin, ¿podemos arrancar? Ella te dijo que sí, que ya están conectados. Buenas noches. Que Dios nos bendiga, que Dios abra el entendimiento de cada uno de los diputados, que Dios nos ilumine, que abra las ventanas de los cielos con bendiciones para toda la familia de los diputados del departamento de Bolívar y para todos los habitantes del departamento de Bolívar. Secretaria, por favor, llame a lista y verifique el quórum. Buenas noches para todos. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023, pertenecientes a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea para que asistan a la 27ª sesión el día de hoy, lunes 23 de noviembre. Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Partido Conservador. Anotado, diputado. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Fuentes Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Anotado. Partido Centro Democrático, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señora secretaria. Si hay quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, léase el orden del día. Correspondiente a la 27ª sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público en el día de hoy, lunes 23 de noviembre. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 025 del 16 de noviembre de 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para tercer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 38.720.000 pesos y se dictan las otras disposiciones. Quinto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza, por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, créditos en la modalidad proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación, con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. Sexto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores destilados, estampillas pro electrificación rural y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Séptimo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Para dejar constancia que nos está acompañando el presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Claro que sí. Ahora Ana Castro, que estaba por ahí. Ana Castro y los funcionarios de la gobernación, el doctor Juan Mauricio, el doctor Oscar y el doctor Eber Caicedo. Claro que sí. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Fuentes Tous. Juan Puente Tous, aprobado, señora secretaria. Anotado. Partido Alianza Social, Sofía Andrea Ricardo. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Aprobado el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el orden del día. Lectura y aprobación del acta 025 del 16 de noviembre de 2020.
Señor presidente, el acta en mención fue enviada a cada uno de los correos de los honorables diputados miembros de la comisión. Gracias, señora secretaria. Ya que el acta se encuentra en los correos de los diputados de la comisión primera para su aprobación, se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el acta enviada a sus correos. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padawi Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado. Listo, señor presidente. Continúe con el orden del día, señora secretaria. Comunicaciones. ¿Existen Ley. comunicaciones en la secretaría? No, señor presidente, le informo que Si no no, hay continúe con el comunicación. orden del día, por favor. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para tercer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 38.720.000 pesos y se dictan las otras disposiciones. Gracias, señora secretaria. ¿Existe proyecto de informe para su estudio? Sí, señor presidente, sí existe proyecto de informe. Por favor, proceda con la lectura. Proyecto por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 38.720.000 pesos. Debate tercero, noviembre 23 de 2020. Señor presidente, honorables diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público. Por designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación a la Comisión Primera, nos permitimos rendir informe para tercer debate del proyecto de ordenanza referenciado, luego de aprobar en primer debate la constitucionalidad, legalidad, conveniencia del proyecto y de acuerdo a las facultades constitucionales, legales y de conformidad con las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, artículos 300, 352 y 354 de la Constitución Política de Colombia, Ley 618 de 2013, certificación expedida por la Dirección Financiera de Tesorería Departamental de fecha 24 de septiembre de 2020, con radicados Gogol 2003-1015, resoluciones 113 y 1043 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución número 0001516 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud, sentencia C-685 de 1996 de la Corte Constitucional, magistrado ponente doctor Alejandro Martínez Caballero, y teniendo en cuenta que durante la aprobación en segundo debate se determinó hacer una modificación al título del proyecto de ordenanza, el articulado del mismo se encontraba ajustado a los objetivos propuestos. Por consiguiente, no se modificó, quedando tal cual como fue presentado por el gobierno departamental, y en consideración a que en el tercer debate no es posible hacer modificaciones a los proyectos de ordenanza, nos permitimos proponer a la comisión dar tercer debate favorable al proyecto de la referencia. Ponentes Víctor Mendoza Saleme y Juan Mejía López. Leído el informe de comisión, señor presidente. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el proyecto de informe leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padawi Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous.
Juan Puente Tous aprueba. Anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el informe, proyecto de informe, señora secretaria. ¿Escuchó? Sí, señor. Ok, gracias. Anotado. Sí lo Gracias. aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe con la lectura del articulado, por favor. Bueno. Artículo primero. Incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 38.720.000 pesos según el siguiente detalle. Un cuadro anexo final, apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional, resolución 0001516 de septiembre 1 de 2020 por valor de 38.720.000 pesos. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior, distribúyase en el presupuesto de ingresos, sector salud, la suma de 38.720.000 pesos. Así, cuadro anexo, parte final, apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional, resolución 0001516 de septiembre 1 de 2020 por valor de 38.720.000 pesos. Artículo tercero. Acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia 2020 recursos por 38.720.000 pesos, así. Cuadro anexo, último punto, gastos de inversión, 38.720.000 pesos. Artículo cuarto. Desagréguese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, la suma de 38.720.000 pesos, según cuadro anexo, parte final. Recursos destinados a contribuir con la financiación para la implementación de la certificación de discapacidad y del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD, resolución 0001516 de septiembre 1 de 2020, por la suma de 38.720.000 pesos. Artículo quinto. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado, señor diputado. Sí lo aprueban, señor presidente. Por ahí apareció Víctor. Llame nuevamente a Víctor, que por ahí lo vi nuevamente conectado. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Gracias, señora secretaria. Entonces continuamos. Por favor, lea el preámbulo, por favor. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley número 111 de 1996 y la Ordenanza 275 de 2019, ordena. Tiene uso de la palabra el diputado Juan Puente. Señor presidente, era para saber si quedó aprobado o no el articulado. Claro que sí. Instrucción de la secretaria, que no la escuché decir. Muchas gracias, presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 38.720.000 pesos y se dictan las otras disposiciones.
Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Badawi Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. María Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado, diputado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para ser leído en tercer debate. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Badawi Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous aprueba. Anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe con el orden del día, por favor. Quinto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220 mil millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, créditos en la modalidad proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación, con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. Señora, ¿existe proyecto de informe en la secretaría? Sí, señor presidente, sí existe. Proceda con la lectura, por favor. Proyecto de ordenanza por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220 mil millones de pesos. Cartagena, 23 de noviembre, doctor Juan Mejía, honorables diputados, miembros de la Comisión de Presupuestos. Señor presidente y honorables diputados, habiendo sido designados por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia, muy atentamente presentamos proyecto de informe de comisión para segundo debate de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del reglamento de nuestra corporación. Una vez definido en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de manera favorable, se procedió a realizar el respectivo estudio y análisis de la iniciativa subexamen. Pronunciamiento sobre el título y preámbulo del proyecto. Con relación al preámbulo, se sugiere adicionar el artículo 2.2.1.2.2.3 del decreto 1068 de 2015 y que fue modificado por el artículo 3 del decreto 473 de 2020, por considerarse que guarda relación con el caso en concreto. Dicho artículo manifiesta que las líneas de crédito a entidades estatales diferentes a la nación, las entidades descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán celebrar líneas de crédito a través de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, organismos bilaterales y multilaterales y entidades estatales que pertenezcan al mismo grupo económico cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción de los ingresos ordinarios derivada de una emergencia económica, social y ecológica declarada por el presidente de la República. Los acuerdos, convenios o contratos de líneas de crédito solo requerirán para su celebración autorización impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en la minuta definitiva de los mismos. Dicha autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto de no objeción
a la operación emitida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Parágrafo. Para la contratación de líneas de crédito de carácter interno, las entidades territoriales y sus descentralizadas continuarán rigiéndose por lo señalado en los decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias según el caso. En cuanto al título se refiere, se propone realizar un cambio en la terminología por la cual, modificándola por la palabra por medio de la cual, y al final adicionar la palabra y se dictan otras disposiciones. Estas modificaciones en aras de darle mejor claridad al enunciado del proyecto y evitar confusiones, quedando de la siguiente manera: por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, créditos en la modalidad proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente. Y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación, con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023 y se dictan otras disposiciones. Articulado. En la revisión efectuada al articulado del proyecto no se hicieron propuestas de modificación, adición o supresión en la redacción, por lo cual quedan tal como se presentaron originalmente. Proposición. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, propongo a esta comisión ponencia positiva en segundo debate al proyecto de informe con la finalidad de que pase a segundo debate en plenario. Sofía Andrea Ricardo, coordinadora ponente, Elkin Benavides y Juan Miguel Puentes Tous, ponentes. Leído el informe, señor presidente. Señor presidente, no se le escucha, por favor. Gracias. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Tiene la palabra el doctor Víctor Hugo Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, bueno, yo tuve la oportunidad de leer el articulado. Lastimosamente hoy la señal no nos acompaña de la mejor manera, presidente, pero yo voy a hacerlo lo más concreto y puntual. Aprovechando la presencia del equipo de gobierno, el doctor Juan Mauricio González, que hoy nos acompaña, y aparte el secretario de Hacienda y su equipo económico, yo, presidente, tengo unas consideraciones que se las voy a exponer. Doctor Mendoza. Sí, señor, del articulado del proyecto. Mendoza, por favor, cuando leamos el articulado, no, presidente. Y abramos la discusión, no, me parece. Presidente, porque es que en el informe de emisión los ponentes acaban de informar de que no existe modificación al articulado del mismo. Por lo tanto, por eso, como discusión del informe, yo quiero que dentro de ese informe, presidente, quede contemplado lo que yo voy a anunciar y que posiblemente podría ser, si lo acoge la plenaria, la comisión y la plenaria, unas modificaciones del articulado del proyecto. Por eso lo hago en este punto, presidente, y no cuando estemos debatiendo el articulado del mismo. Y es lo referente, doctor Juan Mauricio, al artículo segundo, que voy a permitir leer, presidente. Dice: con base en el artículo anterior, autorizar al gobernador del departamento para la celebración de los correspondientes contratos de empréstitos, para lo cual podrá celebrar operaciones de crédito público interno y externo u operaciones asimiladas conexas a estas, con personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental. Leyendo este texto, doctor Juan Mauricio, yo quisiera hacerle una pregunta a usted. No sé si dentro de esas actividades que nos permite la ley, o para dar mucho más claridad o peso, fundamento a la decisión que va a tomar hoy la Asamblea de acompañar esta iniciativa tan importante para el departamento de Bolívar, ese tema cuando nos habla de personas naturales o jurídicas, queremos dejar la claridad. O sea, ¿por qué? Porque cuando nos fundamentamos a un estudio tan importante y a cifras que son significativas para un departamento, nos gustaría que generalmente
estos créditos, estos préstitos o estos cupos de endeudamiento se realizan a través de entidades financieras que tienen hoy la solvencia económica y que le brindarán una de las garantías tanto jurídicas al departamento como la sostenibilidad también del mismo desarrollo de las operaciones que puedan contraer el departamento con la entidad. En este caso, me gustaría que usted me aclarara si ese parágrafo o esa expresión personas naturales o jurídicas exactamente a qué se refiere en ese artículo. Y dentro de ese mismo artículo, yo quería proponerle, presidente, que nos habla de un estudio o una evaluación económica y financiera que realiza la administración, pero esta evaluación o este estudio que va a hacer el departamento tiene que referirse o tiene que tener un final, en este caso, de garantías para el departamento, de garantías tanto para la asamblea departamental en el sentido de que se tome la mejor decisión en este estudio de crédito. Y frente a esa posibilidad, nos dice la cual, o yo sugiero a los ponentes, que se debe agregar la cual determinará la opción conveniente para las finanzas del departamento. O sea, ese estudio tiene que arrojar algo importante, que es determinar la mejor opción. Y frente a esa mejor opción, hablo de tasa y hablo también de los periodos de gracia que pueda tener el departamento para tener un mejor flujo de caja, que es lo que se busca también dentro de estas operaciones. Presidente, y en ese mismo articulado, yo me refería al artículo 4. La doctora Sofía creo que tomó atenta nota de lo que yo manifestaba, y es que nos habla de autorizar al gobernador para efectuar los ajustes al presupuesto. Dentro de esta actividad, doctor Mauricio, cuando aprobamos este tipo de operaciones, se busca de que esos ajustes presupuestales se llevan a cabo cuando este caso, el empréstito, en este caso el cupo de endeudamiento, se hace viable y en el efecto se incorporan los recursos al departamento para la ejecución de dichas actividades. Cuando eso sucede, automáticamente debemos autorizar al gobierno departamental para incorporar los recursos. Entonces, hay que especificar muy bien cuáles son esos ajustes presupuestales que requiere el departamento y que solicita a través de este articulado el gobierno departamental. Y dentro de ese mismo articulado, yo me voy a referir también al punto 5º, que es un punto muy importante, y sobre todo, doctor Juan Mauricio, para aquellos diputados que venimos de periodos anteriores. Sabemos que la Asamblea ha venido aprobando ordenanzas que también hacen un efecto de estos recursos o de esta fuente de financiación que nos habla el gobierno departamental, y nosotros como diputados que ya hemos aprobado ciertas ordenanzas para garantizar la ejecución y el sostenimiento de las actividades que tienen a cargo cierta secretaría o dependencia de la administración departamental, hemos encontrado que hoy el departamento nos presenta como garantía o contragarantía necesaria para ignorar como fuente de pago de la operación. Nos habla de la estampilla Pro Desarrollo Departamental, nos habla del impuesto de registro, el impuesto al consumo de la cerveza, producción nacional y sobretasa a la gasolina. Yo creo, presidente, que es importante que este artículo se garantice de que no se puede afectar las operaciones que ya tienen asignados recursos de estas fuentes de financiación para no afectar la operación de las otras secretarías. Y hablo más específicamente cuando nos dirigimos de pronto a la fuente que ya vienen tomando la opción de que los créditos actuales se financien con las mismas fuentes de financiación, doctor Juan Mauricio. Entonces, es importante de que esas fuentes que hoy están teniendo como garantía o están pignoradas para un crédito o créditos que tiene el departamento sean las mismas que se utilicen para el nuevo cupo de endeudamiento que está utilizando la administración. Entonces, nos gustaría que nos dejara como especificado un recuadro que no pueden afectar este tipo o excederse de este tipo de porcentaje que podrían afectar las otras fuentes de financiación. Entonces, yo creo, presidente, que con esta discusión nos referimos también al artículo 6º, y es, al artículo 5º, que nos habla, artículo 6º dice: en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, el gobernador podrá otorgar garantías a que hubiere lugar. La garantía, doctor Mauricio, son las mismas fuentes que usted acaba de manifestar, ignorar esos recursos. Entonces, yo quisiera saber también si existen otras garantías que
pueda tener el departamento para garantizar este tipo de operaciones. Y dice, utilizar mecanismos de cobertura de riesgos cambiarios y de tasas de interés. Bueno, yo soy contador público y tengo una especialización en finanzas. Y cuando existen esos riesgos cambiarios o ese riesgo en la modificación de tasas de intereses, yo creo que el secretario de Hacienda, el doctor Polanco, nos presentó hoy una posible tasa que puede acceder el departamento, y con esa tasa es la que hoy la Asamblea está tomando la decisión de decir, el departamento va a mejorar sus condiciones de crédito, va a tener un ahorro en la operación del crédito, en el sentido de que vamos a pagar en la negociación de los créditos actuales, vamos a pagar menos intereses. Entonces, cuando nos habla de ese riesgo, nos deja un poco confuso, y nos gustaría que el secretario de Hacienda me dijera si pudiera existir una modificación de las tasas de intereses. Sabemos que las tasas de intereses son variables de acuerdo a lo que se viva en nuestra economía, pero en ese riesgo cambiario nos habla más bien o nos especifica más bien cuando el departamento asume riesgos de créditos en otras monedas, que también nos los habla el artículo, tengo entendido, creo que el artículo primero de este proyecto de ordenanza que nos habla de lo equivalente en otras monedas, pero generalmente todos estos créditos son tomados en pesos, lo que no tengo entendido de que se haya tomado con bancos o con banca del exterior que tenga que convertirse en pesos. Y cuando eso ocurre, ahí sí nos llama mucho más la atención de que corremos ese riesgo financiero, ese riesgo de tasa o ese riesgo cambiario que nos puede afectar la operación y puede afectar también los intereses de un departamento. Entonces, con esa duda, presidente, yo quisiera dejarlo claridad, y ojalá la comisión tenga en cuenta estos aspectos para que queden incluidos dentro del articulado la claridad, y sea cuando supere estos obstáculos podamos llevarlo a plenaria un articulado mucho más robusto y conciso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Mauricio, a que la aclare a Víctor. Claro que sí, presidente. Muy buenas tardes a todos. Doctor Mendoza, con las precisiones que nos había formulado. Tal y como lo había señalado, la mención del artículo segundo hace referencia a personas naturales y personas jurídicas. En términos generales, cuando uno acude a una banca nacional, la banca nacional regularmente estaremos hablando siempre de una persona jurídica, y estaremos hablando de una persona jurídica porque por el estatuto de las entidades financieras en el Estado colombiano, las personas que se dedican a negocios de esta naturaleza son personas jurídicas nacionales. Sin embargo, recuerde que el artículo está diseñado como un mecanismo general para buscar la mejor opción que el mercado nos pueda otorgar. Por esa razón, estaba estableciendo de manera amplia la capacidad o la posibilidad de acudir tanto a personas naturales como personas jurídicas. Evidentemente, si lo que estamos intentando hacer es una operación de crédito público enmarcado exclusivamente en un mercado local y nacional, estaremos concurriendo con personas jurídicas exclusivamente. Sin embargo, si tenemos algunas opciones, y es decir, explorar algunos otros mercados, tendríamos la posibilidad de acudir al mecanismo de personas naturales. Finalmente, es una fórmula, dijéramos, es una fórmula diseñada con una capacidad amplia para que el margen de acción, así como usted nos lo planteaba frente a ese mismo artículo, es que el análisis determine qué es la mejor opción para los intereses económicos, financieros y jurídicos de la entidad departamental. Entonces, yo reitero, el artículo señala de la siguiente manera: con base en el artículo anterior, se autoriza al gobernador para la celebración del correspondiente contrato de crédito, por lo cual se podrá celebrar operaciones de crédito público interno o externo, operaciones asimiladas con entidades privadas nacionales o extranjeras, de acuerdo a, con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, de acuerdo a la evolución económica y de las finanzas que realice la administración departamental. Entonces, cuando se señala esto, digamos, no nos estamos limitando exclusivamente a que estemos en presencia de entidades del orden nacional, aunque claramente si nos enmarcamos en el estatuto de las entidades financieras del orden nacional, tendremos siempre que estaremos en presencia de una persona natural, de una persona jurídica, la que concurrirá
la que únicamente puede concurrir para poder celebrar operaciones de esta naturaleza. Le insisto, le reitero, no se trata de, digamos, sino de tener un margen amplio de posibilidades, tal y como usted lo ha dicho, al final dice, de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental, yo me permito atender la recomendación por usted señalada, evidentemente en los términos del artículo 209 del texto constitucional, la evaluación que realice la administración departamental debe permitirnos adoptar la mejor opción, y la mejor opción debe ser el resultado de entender cuál es la tasa, cuál es el periodo de gracia, cuál es la mejor opción realmente en las distintas variables que la entidad haya que evaluar. Así que, digamos, yo no solamente entiendo como provechosa la recomendación que está haciendo, sino que si tuviéramos la oportunidad que se incorporara a la parte final del artículo segundo, de tal suerte que la evaluación económica y financiera que constituya la mejor opción para los intereses departamentales y que realice la administración departamental. Frente al artículo cuarto, el artículo cuarto nos señalaba por qué efectuar ajustes al presupuesto. Evidentemente estamos en la posibilidad de estar hablando de que tengamos un solo desembolso del dinero, 2 desembolsos, 3 desembolsos, en la medida en que vayamos teniendo, digamos, durante la anualidad o el tiempo de la autorización para la celebración de la operación de crédito público de la que estamos hablando. A lo mejor toca hacer varias operaciones que se encuentren involucradas. Entonces, evidentemente hoy no sabemos exactamente en estricto sentido si el banco A, B o C serán los que presten y prestarán en un solo momento, en 2 o 3. Este artículo está diseñado como un artículo que permite que las operaciones que haya que hacer como resultado de la operación sean rápidas, sean ágiles, y que podamos entonces hacer los ajustes presupuestales del caso. Por esa razón, doctor Mendoza, el artículo termina diciendo punto y coma, en cumplimiento de lo autorizado en la presente ordenanza. Ese énfasis del artículo final no es evidentemente que estemos diciendo, sustrayamos la posibilidad de acudir nuevamente a las Se le fue como la señal a Juan Mauricio. Parece. Que la señal está pesada. Espera que se conecte. Doctor Carlos Polanco está por ahí. Carlos Polanco. Sí, señor presidente. Buenas noches a todos. Que conecte el doctor Juan Mauricio, le voy a ir contestando la pregunta que le hizo el doctor Mendoza sobre la tasa. Claro. Bueno, buenas noches, señor presidente, doctor Víctor Mendoza y demás miembros honorables de la Asamblea. Póngale la cámara, vale la cara, doctor. No sé, pues. Sí, señor. Bueno, en lo concerniente al tema financiero, en cuanto a las rentas que estamos ignorando y señalando ahí, nosotros le emitimos a la honorable Asamblea una aclaración, un informe aclaratorio financiero respecto de todas las condiciones en la parte que tiene que ver con la capacidad, primero que todo, con la capacidad de endeudamiento que tiene hoy el departamento, y a su vez señalamos las rentas destinadas a pignoración y al cubrimiento de este endeudamiento. Son situaciones que ya fueron analizadas, fueron proyectadas, se tuvieron en cuenta, y efectivamente sí pueden solventar y mitigar de pronto el cubrimiento de los compromisos que se generen de este endeudamiento. Y la sustitución, obviamente, las rentas que inicialmente, que en los créditos iniciales, que los créditos que tenemos con banca desde 2012 y que ahorita vamos a sustituir, serán enfocadas por lo mismo hemos señalado, son las rentas cerveza, sobretasa de la gasolina, impuesto de registro, las señaladas en el informe aclaratorio, y serán pignoradas dependiendo la capacidad de las mismas.
y atendiendo, obviamente, enfocada con la ponderación y los porcentajes que traían en los créditos anteriores. Por ende, es un análisis que se hizo, un análisis objetivo, un análisis donde se tuvo en cuenta la capacidad de cada una de las rentas y la ponderación en los porcentajes que traían en el endeudamiento anterior, en la deuda que venimos arrastrando desde el 2012. Esa es la información que quizás podemos dar, un análisis que se ha hecho, un análisis serio, detallado y que en su momento les fue enviado. Hay un informe puntual, preciso, donde se señala las proyecciones que tenemos de los créditos, sobre todo para el cumplimiento de la nueva obligación. ¿Quedó contento con la explicación? Doctor Mendoza. Sí, presidente. Digamos que eso quedara claro, pero más que claro, presidente, ya se vienen atendiendo, no solamente creen, se vienen atendiendo compromisos de área. Lo importante es dejar claridad de que no tengamos que utilizar estos recursos que ya están asignados a través también de ordenanza, sino que también que se respete la ejecución y los porcentajes asignados durante todo el tiempo que se han aprobado ordenanzas en la Asamblea departamental. En el tema de riesgo cambiario, creo que se le olvidó darme respuesta de eso, presidente, pero bueno, ya aprovechando la oportunidad que el doctor Juan Mauricio tuvo la claridad y vio conveniente la posibilidad de modificar el artículo 2, me da la tranquilidad, presidente, de que la comisión hoy tenga la posibilidad de poder modificar este artículo y darle una mayor tranquilidad también a todos los bolivarenses y especialmente a los miembros de esta asamblea. Gracias, presidente. Doctor Víctor, entonces, ¿cuál sería la proposición para modificar el artículo? Presidente, la modificación sería que donde termina el artículo 2, que termina el presentado por el gobierno, termina en la parte donde dice con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental. Víctor, ¿y por qué no la presentamos en el articulado, Víctor? Sí, en el articulado, por eso yo presento. Sí, claro. En el articulado. Entonces, vamos a aprobar el estudio de comisión. Entonces, está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el proyecto de informe leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Badawi Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Fuentes Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado, diputado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Sí lo aprueban, señor presidente. Hasta aquí. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con la lectura del articulado. Artículo 1. Autorizar al gobierno departamental un cupo de endeudamiento hasta por la suma de 220.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas para la financiación de los planes y programas de inversión pública departamental contenidos en el Plan de Desarrollo Bolívar I, a ejecutarse durante el periodo 2020-2023 y la sustitución y o reperfilamiento del pasivo financiero. Artículo 2. Con base en el artículo anterior, autorizar al gobernador del departamento para la celebración de los correspondientes contratos de empréstitos, para lo cual podrá celebrar operaciones de crédito público interno y o externo,
u operaciones asimiladas o conexas a estas, con personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la Administración Departamental. Artículo 3. Los recursos autorizados mediante el cupo de endeudamiento serán destinados a la financiación de los planes y programas contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023, Bolívar I, de conformidad con lo establecido en el Plan Plurianual de Inversiones. Artículo 4. Autorizar al gobernador para efectuar los ajustes al presupuesto, plan financiero y plan plurianual de inversiones del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023, Bolívar I, en cumplimiento de lo autorizado en la presente ordenanza. Artículo 5. Autorizar a la Administración Departamental para otorgar las garantías y contragarantías necesarias, así como pignorar como fuente de pago de la operación autorizada las rentas que a continuación se muestran. Estampilla Pro Desarrollo Departamental, impuesto de registro, impuesto al consumo cerveza producción nacional, sobretasa a la gasolina. Parágrafo. Para estos fines, de garantizar la suficiencia de la renta pignorada y basado en el principio de planeación integral del presupuesto público, la Secretaría de Hacienda Departamental deberá plasmar las sumas que hacen parte de este documento en el marco fiscal de mediano plazo del departamento en las vigencias 2021 hasta el 2030 o hasta el vencimiento de los contratos de crédito. Artículo 6. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, el gobernador podrá otorgar las garantías a que hubiere lugar, utilizar mecanismos de cobertura de riesgos cambiarios y de tasas de interés de acuerdo con las normas legales vigentes establecidas para tal fin, como son las leyes 358 del 97, 617 de 2000 y 819 de 2003. Artículo 7. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su promulgación y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Doctor Víctor, tiene el uso de la palabra. Pruebo. Gracias, presidente. Presidente, es en el artículo segundo, propongo hacer la siguiente modificación, presidente, y es terminado el texto presentado por el gobierno departamental, propuesto por el gobierno departamental, yo quiero anexarle, presidente, el texto siguiente, y es seguido Doctor Víctor, con calmita, dice, para que la secretaria tome atenta nota. Listo. Seguido de la palabra departamental, coma, la cual determinará la opción conveniente para la finanza del departamento. No sé si los diputados quieren mejorar el texto, pero es algo, presidente, que nos va a ayudar y nos va a permitir a que el departamento en esa evaluación económica y financiera tome la mejor decisión, tanto en tasa como en las opciones de crédito que le puedan brindar al departamento. Entonces, con ese texto, presidente, me lo voy a permitir nuevamente leer el articulado completo, cómo quedaría, si usted me lo permite. Claro que sí, doctor Víctor. Vale. Dice, artículo segundo, con base en el artículo anterior, autorizar al gobernador del departamento para la celebración de los correspondientes contratos de empréstitos, para lo cual podrá celebrar operaciones de crédito público interno y externo u operaciones asimiladas o conexas a estas, con personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental, la cual determinará la opción conveniente para las finanzas del departamento. Ese sería el artículo segundo, presidente, propuesto. Gracias, doctor. La doctora Sofía tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches para todos, a todas las personas que nos sintonizan mediante Facebook Live y a los funcionarios del gobierno departamental. Era solamente para aclarar la duda que no escuché muy bien al doctor Juan Mauricio cuando el diputado Mendoza había cuestionado la expresión con personas naturales o jurídicas.
Era como para hacer esa claridad si en definitiva el texto va a quedar con esa expresión incluida o se va a excluir dentro de la norma correspondiente. Doctor Juan Mauricio. Esa pregunta es para el doctor Juan Mauricio, Sofi. Sí, para el doctor Juan Mauricio. Doctora Sofía y al doctor Mendoza, excúsenme todos, además la conexión se ha estado muy mala hoy. Pero les decía que yo les solicitaba que se mantuviera esa condición de personas naturales y personas jurídicas, porque si estamos en el mercado colombiano, siempre estaremos hablando de personas jurídicas porque son los únicos que pueden desarrollar operaciones de crédito público en los términos, digamos, ser prestamista en operaciones de crédito público. Pero como la redacción del asunto está la posibilidad de acudir al mercado que sea necesario para poder acudir a la mejor opción posible de mercado, tendríamos la posibilidad de una persona natural. Lo que les intento decir para la claridad de todos es que si el mercado es nacional, siempre por el estatuto orgánico de las instituciones financieras será una persona jurídica. Si acudiéramos a un mecanismo internacional o un mecanismo de cualquier otra índole, tendríamos la posibilidad de que se tratara de una persona distinta, ¿vale? Y frente a la que Gracias. el doctor Mendoza, sin lugar a dudas, el artículo 209 efectivamente constitucional nos diría que el doctor Mendoza está en la razón. Cuando la administración haga el estudio para determinar la mejor opción, deberá analizar todos los elementos ahí consignados. Gracias, doctor Juan Mauricio. En consideración, la proposición hecha por el doctor, el uso de la palabra del doctor Rodríguez. A ver, es que no queda claro, es decir, yo también tengo la duda, doctor Juan Mauricio, que esto se trata de un crédito público interno. Los entes territoriales solamente podemos hacer créditos internos, no externos. Para hacer un crédito externo tendríamos que tener las autorizaciones previas del Ministerio de Hacienda. Y lógicamente quien se comprometería avalando el crédito sería la nación. Por eso creo, y el contador financista Víctor Hugo Mendoza Salem, es decir, no están permitidos los créditos a personas naturales. Yo creo que sobra ese término ahí, porque nosotros no vamos a comprometer recursos, pedir créditos con personas naturales. Tratándose de créditos internos es con personas jurídicas, con entidades financieras que estén debidamente registradas y reconocidas por la Superintendencia Bancaria. De manera que pienso que sobra el término personas naturales. Nunca vamos a poderlo hacer con personas naturales. Gracias, presidente. El uso de la palabra a la doctora Sofía. Gracias, presidente. Bueno, siguiendo la línea que acaba de esclarecer el diputado Rodríguez, entonces, si el diputado Mendoza me lo permite, sería pertinente entonces modificar la redacción del artículo en aras de salvaguardar la garantía del mismo proyecto y que no vayamos a incurrir en ninguna situación que pueda poner en peligro la seguridad jurídica del mismo. Entonces, me parece a mí que voy a permitirme leer el articulado como quedaría. El artículo como quedaría sería: con base en el artículo anterior, autorizar al gobierno del departamento para la celebración de los correspondientes contratos de empréstitos, para lo cual podrá celebrar operaciones de crédito público interno u operaciones asimiladas o conexas a estas. Eliminamos de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental, la cual determinará la opción conveniente para las finanzas del departamento. No sé si... El doctor Juan Mauricio, ¿qué opina? ¿Qué opinará el doctor González? Según lo que dice Jorge. Estoy de acuerdo, miren, finalmente es un tema de la capacidad y la posibilidad de realmente acudir al mercado.
y tal y como se ha planteado hasta ahora, la totalidad de las proyecciones que ha hecho el gobierno departamental es un crédito con una banca local por el estatuto orgánico de las entidades financieras, lo que siempre nos llevará a personas jurídicas que es autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así que se suprime y no, digamos, no le quita nada al proyecto porque es una supresión de un aspecto que realmente no tiene una relevancia, porque no acudiremos a sujetos de esa naturaleza para poder recibir los recursos. Así que no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, en consideración la proposición hecha por el doctor Mendoza y corregida por el doctor Jorge Rodríguez, por la doctora Sofía Ricardo, se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera la proposición hecha por el doctor Mendoza, corregido por el doctor Rodríguez, con la doctora Sofía Ricardo. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hugo Mendoza. Corregida, voto. Apruebo, presidente. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobadísimo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado. Elkin Benavides Aguas. Apruebo. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se avisa que está abierta la discusión para el articulado. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Dele lectura al preámbulo. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, los artículos 60, numeral 10, 216 y 217 del Decreto Ley 1222 de 1986, y de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.1.4 y 2.2.1.2.1.7 del Decreto 1068 de 2015, ordena. Gracias, señora secretaria. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, créditos en la modalidad proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación, con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Anotado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para ser leído en segundo debate.
Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Aguas. ¿Cómo va? Lo mismo. Apruebo. Elkin, anotado. Apruebo. Juan Mejía, Sensación, anotado, Wolfgang. diputado. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Sofía Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario del Castillo. Aprobado, señora secretaria. Anotado, diputado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el orden del día. Sexto. Estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores destilados, estampillas por electrificación rural y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Secretaria, ¿existe proyecto de informe para ser leído? Sí existe proyecto de informe, señor presidente. Por favor, proceda con la lectura. Señores, Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, doctor Juan Mejía López, presidente. Apreciados, una vez aprobado en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia por la plenaria de la Corporación, el proyecto de ordenanza del asunto de la referencia se procedió a realizar el respectivo análisis detallado del proyecto en mención para su trámite, discusión y aprobación en segundo debate ante la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, para lo cual se precisa y se deja expresa constancia que por ser procedentes y pertinentes, la Comisión Primera acoge a la corrección planteada por el secretario de Hacienda Departamental, doctor Carlos Polanco, en relación con la exposición de motivos del proyecto de ordenanza en referencia específicamente al estudio del impacto económico de la estampilla Proelectrificación Rural, ya que existe un error ortográfico en donde se señaló la ordenanza 12 de 2009, aduciendo que la administración propone mantener los mismos hechos generadores que se incluyeron en la ordenanza 12 de 2019. Esta última reglamentaria de la estampilla Proelectrificación Rural, en este punto se propone corregir que no es la ordenanza 12 de 2009, sino la ordenanza 12 de 2006. De igual manera, se incorporan al preámbulo y articulado del proyecto ordenanzar las supresiones modificadas y adiciones propuestas, contenidas en el oficio de fecha noviembre 19 de 2020, presentadas por el secretario de Hacienda Departamental, doctor Carlos José Polanco Benavides, en los siguientes términos. En cuanto al título se refiere, la presente Comisión de Presupuesto ha considerado que es coherente con las disposiciones del proyecto, para lo cual este se mantiene intacto así, por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores destilados, estampilla Proelectrificación Rural y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. En cuanto al preámbulo, se le suprimió la Ley 1819 de 2016, habida cuenta que en el contenido del texto del presente proyecto ordenanza del trámite no existe ningún aspecto adoptivo ni reglamentario relacionado con dicha ley. El preámbulo quedará de la siguiente manera. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 4 del artículo 300 y el artículo 338 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 62 del decreto 1222 de 1986, la ley 1819 de 2016, la ley 1845 de 2017, ley 1607 de 2012 y demás normas que las adicionen o complementen. Que en la revisión efectuada al articulado del proyecto presentado por el gobierno departamental y con base en las modificaciones y adiciones propuestas, el articulado del texto inicial quedando de la siguiente manera. El texto inicial del artículo segundo se presentó así. Artículo segundo, registro de todo tipo de alcoholes. Los importadores y quienes introduzcan alcohol potable y alcohol no potable al departamento de Bolívar deberán registrarse en la Dirección de Ingresos del departamento. La solicitud de registro deberá resolverse en un término máximo de 30 días hábiles. Este registro tiene fines de control por parte del departamento.
lo cual permitirá establecer con exactitud quién actúa como importador, proveedor, comercializador y consumidor de alcohol potable y no potable. Con la adición propuesta, el artículo segundo quedará así. Artículo segundo. Registro de todo tipo de alcoholes. Los importadores y quienes introduzcan alcohol potable y alcohol no potable al departamento de Bolívar deberán registrarse en la Dirección de Ingresos del departamento, so pena de hacerse acreedores a las sanciones establecidas en la ley o en las normas contenidas en el Estatuto de Rentas del departamento. La solicitud de registro deberá resolverse en un término máximo de 30 días hábiles. Este registro tiene fines de control por parte del departamento, lo cual permitirá establecer con exactitud quién actúa como importador, proveedor, comercializador y consumidor de alcohol potable y no potable. La anterior modificación es para dejar expreso que los sujetos pasivos que no se registren en la Secretaría de Hacienda se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley. El texto inicial del artículo 3 se presentó así. Trámite del registro. El trámite y requisitos de registro de que trata el artículo anterior se atenderán a lo dispuesto en la norma reglamentaria que el Gobierno Nacional expida al efecto. Con la adición, el artículo 3 quedará así. Trámite del registro. El trámite y requisitos del registro de que trata el artículo anterior se realizarán de acuerdo a lo establecido en el capítulo 2 del decreto 2106 de 2019 o norma que lo modifique. La anterior modificación es para dejar expreso la norma que reglamentó el Gobierno Nacional sobre el trámite del registro de los importadores y quienes introduzcan alcohol potable y alcohol no potable al departamento de Bolívar como fue el decreto 2106 de 2019. El texto inicial del artículo 11 se presentó así. Revocatoria de la autorización. La autorización para la introducción y o producción para ser revocada por el gobernador del departamento de Bolívar cuando 1. Sus titulares incumplen alguno de los requisitos que fueron exigidos para su otorgamiento. 2. Cuando se imponga una inhabilidad por una práctica restrictiva de la libre competencia de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 24 de la Ley 1816 de 2016. 3. En los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 1816 de 2016. 4. Cuando el INVIMA encuentre una inconsistencia entre el contenido alcoholímetro y lo previsto en la etiqueta, en los términos del artículo 35 de la Ley 1816 de 2016. 5. Por inobservancia de las normativas sobre derechos de los consumidores. 6. Cuando ocurra alguna de las causales previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. 7. Por razones de salud pública debidamente motivadas por la correspondiente Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar o la dependencia que haga sus veces y avalada por un concepto favorable y vinculante del Ministerio de Salud y Protección Social. Con la adición propuesta, el artículo 11 quedará así. Revocatoria de la autorización. La autorización para la introducción podrá ser revocada del Departamento de Bolívar cuando 1. Sus titulares incumplan alguno de los requisitos que fueron exigidos para su otorgamiento. 2. Cuando se imponga una inhabilidad por una práctica restrictiva de la libre competencia, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 24 de la Ley 1816 de 2016. 4. Cuando el INVIMA encuentre una inconsistencia entre el contenido alcoholimétrico y lo previsto en la etiqueta, en los términos del artículo 35 de la Ley 1816 de 2016. En caso de acreditarse alguna inconsistencia respecto al contenido alcoholimétrico, el Departamento de Bolívar podrá solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que sancione dichas conductas en los términos de la ley. 5. Por inobservancia de las normativas sobre derechos de los consumidores, cuando ocurra alguna de las causales previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. 6. Por razones de salud pública, debidamente motivadas por la correspondiente Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar o la dependencia que haga sus veces, y avalada por un concepto favorable y vinculante del Ministerio de Salud y Protección Social. La anterior modificación es para dejar expreso que la revocatoria de la autorización solo aplica para los permisos de introducción de licores destilados, mas no en la producción,
ya que para la producción se aplicará la revocatoria conforme con los términos de los contratos que se suscriban. El artículo 32 se presentó así: derechos de explotación. El Departamento de Bolívar, por el ejercicio del monopolio sobre licores destilados de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1816 de 2016, tiene derecho a percibir derechos de explotación derivados de la autorización que otorgue a terceros para la producción y o introducción de licores destilados al departamento. Los derechos de explotación sobre la producción serán los resultantes del proceso licitatorio que se realice para el ejercicio del monopolio sobre la producción de licores destilados, conforme a lo definido en el artículo 8 de la Ley 1816 de 2016, cuyo porcentaje correspondiente al 2% totales del año correspondiente, porcentaje que será igual para todos los productos y no dependerá de volúmenes, precios, marcas o tipos de productos. Los derechos de explotación de la introducción de licores destilados en el departamento corresponden a los 2% de las ventas anuales de los licores introducidos, porcentaje que será igual para todos los productos y no dependerá de volúmenes, precios, marcas o tipo de producto. En todos los casos, los derechos de explotación se liquidarán al final de la vigencia y se pagarán a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Con la propuesta, el artículo 32 queda así: derechos de explotación. El Departamento de Bolívar, por el ejercicio del monopolio sobre licores destilados, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1816 de 2016, tiene derecho a percibir derechos de explotación derivados de la autorización que otorgue a terceros para la producción y o introducción de licores destilados al departamento. La tarifa de los derechos de explotación aplicable al monopolio sobre la producción de licores destilados a través de terceros será el 2% de las ventas totales del año correspondiente. Tal tarifa constituirá el valor mínimo o base de las propuestas de los licitantes en el proceso de licitación pública a través del mecanismo de subasta ascendente para la esquina de los contratistas del departamento, señalando que el artículo 8 y 17 de la Ley 18 de 2016, los derechos de explotación se liquidarán por los productores antes del 31 de diciembre de cada año y se pagarán a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Los derechos de explotación a la introducción de licores de este departamento corresponden a los 2% de las ventas anuales de los licores introducidos, porcentaje que será igual para todos los productos y no dependerá de volúmenes, precios, marcas o tipo de producto. En todos los casos, los derechos de explotación se liquidarán al final de la vigencia y se pagarán a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Parágrafo. Facúltese al gobernador del Departamento de Bolívar para efectuar las modificaciones y ajustes al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021, que se deriven del producido de los derechos de explotación aplicable al monopolio al monopolio rentístico sobre la producción de licores destilados. El objeto de la modificación del anterior artículo obedece para precisar que la tarifa del 2% aplicable al monopolio sobre la producción de licores destilados a través de terceros es el valor mínimo o base de las propuestas de los licitantes en el proceso de licitación pública a través del mecanismo de subasta ascendente para la escogencia de contratistas del departamento, y se agrega un parágrafo para facultar al gobernador del departamento a realizar los ajustes y modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021, dado que este es un concepto nuevo en la renta del departamento. El texto inicial del artículo 52 se presentó así: facultades. Facúltese al gobernador del Departamento de Bolívar para efectuar las modificaciones al presupuesto de la presente vigencia fiscal que se deriven de la expedición de la presente ordenanza. Asimismo, definir las modalidades, el diseño, denominaciones y demás características de la estampilla, como también para ordenar su impresión y emisión de acuerdo con los valores necesarios. De igual manera, podrá regular los aspectos no contemplados en esta ordenanza para garantizar el recaudo de la estampilla. Asimismo, podrá celebrar los convenios y o contratos que sean necesarios para efectivizar el recaudo y o cobro de este y el traslado de los recursos recaudados por parte de los agentes retenedores, y así si los hubiere. Con la adición propuesta, el artículo 52 quedará así: facultades. Facúltese al gobernador del Departamento de Bolívar para efectuar las modificaciones y ajustes al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 que se deriven del producido de la estampilla Proelectrificación Rural. Asimismo, definir las modalidades del
diseño de denominaciones y demás características de la estampilla, como también para ordenar su impresión y emisión de acuerdo con los valores necesarios. De igual manera, podrán regular aspectos no contemplados en esta ordenanza para garantizar el resultado de la estampilla, como también podrá celebrar los convenios y o contratos que sean necesarios para efectivizar el recaudo y o cobro de esta y el traslado de los recursos recaudados por parte de los agentes retenedores si los hubiera. El objeto de la modificación del artículo anterior es para precisar que la facultad del gobernador del departamento es para realizar los ajustes y modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021, dado que este sería un concepto nuevo en las rentas del departamento a partir del año 2021. El texto inicial del artículo 57 se presentó así. Tarifa. Modifíquese el artículo 3 de la ordenanza 17 de 2011, modificatorio del artículo 44 de la ordenanza 11 de 2006, el cual quedará así. Artículo 3. Tarifa del impuesto del degüello del ganado mayor. Modifíquese el artículo 40 de la ordenanza 11 de 2006, el cual quedará así. La tarifa del impuesto al degüello de ganado mayor será el equivalente al 65% de un salario mínimo legal vigente por unidad de ganado bovino y bufalino sacrificado. Esta tarifa regirá a partir del 1 de enero de la vigencia 2020, con la adición que se ha propuesto el artículo 57 que quedará así. Tarifa. Modifíquese el artículo 3 de la ordenanza 17 de 2011, modificatorio del artículo 44 de la ordenanza 11 de 2006, el cual quedará así. Artículo 3. Tarifa del impuesto al degüello de ganado mayor. Modifíquese el artículo 44 de la ordenanza 11 de 2006, el cual quedará así. La tarifa del impuesto al degüello de ganado mayor será el equivalente al 60% de un salario mínimo diario legal vigente por unidad de ganado bovino y bufalino sacrificado. Esta tarifa regirá a partir del 1 de enero de la vigencia 2021. Parágrafo. La tarifa establecida en el presente artículo podrá ser reformada por la Asamblea Departamental a iniciativa del gobernador, previa evaluación del comportamiento del recaudo y del sector de cárnico en el departamento de Bolívar. El objeto de la modificación del artículo anterior es para obtener una tarifa ajustada a la tarifa promedio de la región presentada en la exposición de motivos sobre el estudio tarifario del impuesto al degüello, en el cual se demostró que el departamento de Bolívar actualmente tiene la mayor tarifa de la región Caribe y se agrega un parágrafo que conllevará a la revisión de comportamiento del recaudo y del sector cárnico para posiblemente proponer ajustar la tarifa aquí señalada en el caso que se amerite. Realizadas las respectivas correcciones, supresiones, modificaciones y adiciones al proyecto de ordenanza que nos ocupa, su texto final quedará de la siguiente manera. Por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores, destilados, estampillas, proelectrificación rural y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. La Asamblea Departamental, el diputado Mario del Castillo está pidiendo la palabra, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Es para proponerle a los miembros de la comisión, habida cuenta que ya se dio lectura a las modificaciones y a las adiciones propuestas por el gobierno departamental, más aún cuando ha habido suficiente ilustración por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, por parte del doctor Carlos Polanco, por parte del doctor Ricardo Pion Botero y por parte del doctor Eber Caicedo, es y haberse dado la lectura de los artículos a modificar, se proceda al resto del articulado, votarlo en bloque. Don Mario, disculpe, ahora que termine el informe, ahora que venga el articulado, ¿qué estamos leyendo? Ok. Es que el internet está inconstante y no sé por qué parte de la... Pensé que habían iniciado con el articulado. El informe, don Mario. Ok. Disculpe, doctor Mario. Bueno, continúo. Realizadas las respectivas correcciones, supresiones, modificaciones y adiciones al presupuesto de ordenanza que nos ocupa y con base en lo expuesto anteriormente, le proponemos a la Comisión de Hacienda, Presupuesto,
Cuentas y Crédito Público de la Asamblea del Departamento de Bolívar, darle aprobación al presente proyecto de informe de comisión para segundo debate, en referencia al proyecto de ordenanza por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores destilados, estampilla para electrificación rural y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Mario del Castillo Montalvo y Juan Mejía López, ponentes. Leído el informe, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el proyecto de informe leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Fuentes Tous. Aprobado. Sofía Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con la lectura del articulado. Artículo primero. Objeto y titularidad. El Departamento de Bolívar continuará ejerciendo el monopolio autorizado desde las ordenanzas número 11 de 2000 y número 11 de 2006. Ahora sí tiene uso la palabra el doctor Mario del Castillo. Gracias, compañero presidente. Para reiterar ahora sí en este espacio, por ser el procedente, para reiterar la proposición al interior de la comisión para que se vote en bloque el articulado, habida cuenta de que fue socializado las respectivas modificaciones y debidamente soportado y fundamentado por los miembros del equipo económico de la gobernación del departamento. Gracias, compañero presidente. Gracias. Gracias, diputado. En consideración, la proposición presentada por el doctor Mario del Castillo. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera la proposición presentada por el doctor Mario del Castillo de leer el articulado en bloque, de aprobarlo en bloque. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Fuentes Tous. Aprobado. Sofía Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado. Mario del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado, diputado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Entonces, está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el articulado en bloque. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Fuentes Tous. Aprobado. Sofía Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado, diputado. Sí lo aprueban, señor presidente, el articulado del proyecto. Gracias, señora secretaria. Por favor, léase el preámbulo. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 4 del artículo 300 y el artículo 338 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 62 del decreto 1222 de 1986, la ley 1816 de 2016, la ley 1819 de 2016, ley 1845 de 2017,
Ley 1607 de 2012 y demás normas que la adicionen o complementen, ordena. Gracias, señora secretaria. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias, como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores destilados, estampilla proelectrificación rural, y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Juan Puentes Tous, aprueba. Anotado. Sofía Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario del Castillo Montalvo. Doctor Mario, no se le oye. Mario del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretaria. Anotado, Aprobado. señor. Anotado, diputado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias. Gracias, señora secretaria. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para hacerse leído en segundo debate. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Elkin Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puentes Tous. Aprobado. Sofía Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado. Mario del Castillo Montalvo. Aprobado, señora secretaria. Anotado. Sí lo aprueban, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el orden del día. Séptimo, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en la secretaría? No existen proposiciones, señor presidente. ¿Hay algún diputado que quiera hacer proposiciones? Si no, continúe con el orden del día. Señor presidente, le informo que agotado el orden del día. Gracias, señora secretaria. Agotado el orden del día, se da por concluida la sesión. Le agradecemos a cada uno de los diputados, al doctor Mario del Castillo, a la doctora Sofía, a Juancho, por estar hasta el final. Que Dios le dé entendimiento, sabiduría, que los bendiga, que le abra las ventanas en los cielos y derrame bendiciones sobre cada una de sus familias. Gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en la plenaria. Gracias, señora secretaria. Gracias, compañero presidente. Bendiciones y feliz noche para todos. Gracias a todos. Igualmente. Que descansen. Nos vemos mañana a las 9. Gracias a todos.